tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es de actualidad, que hemos tocado de alguna forma ya varias veces, pero que hemos ido aprendiendo los médicos mientras transcurre la pandemia, porque no ha terminado, quiero aclararlo, como lo digo en todos los programas. Y bueno, y siempre el impacto en la enfermedad cardiovascular ha sido uno de los temores más grandes, aunque el impacto no solo ha sido en el sistema cardiovascular, sino también en otros órganos como el pulmón, el riñón, la parte vascular, etc. Entonces la idea es tocar este tema, actualizarlo y ponerlo al día y que usted sepa de qué se trata y en realidad qué hemos aprendido hasta el día de hoy en la actualidad con el COVID y la enfermedad cardiovascular, para que usted tenga los datos al día. Para esto hemos invitado a un experto, un amigo de la Ciudad de La Plata, el doctor Diego Chazarreta, médico cardiólogo, coordinador del área cardiovascular del Centro Médico Capital, secretario de Investigación Médica de la Federación Argentina de Cardiología, docente de pre y posgrado de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata e investigador clínico del CONICET. Y si esto fuera poco, es miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología y un experto, por supuesto, en los dos temas, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Y, por supuesto, también un gran originador de artículos y temas y opiniones sobre distintos artículos que después se van a ver reflejados en distintas revistas científicas, en particular de cardiología, con respecto a los temas que hemos tocado. Bueno, y ahora vamos a saludarlo. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Sé que estás extremadamente ocupado, pero bueno, nos has dado con tu amabilidad la posibilidad de estar unos minutos y poder explicarle a la gente esto de COVID y la enfermedad cardiovascular. Quiero contarles que el doctor Diego Chazarreta estuvo a fines de febrero en un evento que organizó la Sociedad de Cardiología de San Luis sobre insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar, y por supuesto que era uno de los invitados que no podía faltar al evento y que tuvimos el honor de contar con su presencia, y por supuesto fue el primer evento del año con actividad presencial y virtual, lo que se llama un evento híbrido, y tuvimos el honor de contar con su presencia. Diego, muchas gracias por tu tiempo y buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta invitación y sí, la verdad que fue un muy lindo evento el que compartimos ahí en San Luis. Muchas Bien, gracias. quería empezar preguntándote, porque es una de las cosas que se ha tocado y que siempre ha causado miedo y preocupación en la gente, es todo esto que transcurrió en el COVID y el impacto en la enfermedad cardiovascular. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿el COVID lleva a los problemas cardiovasculares o el hecho de tener antecedentes de enfermedad cardiovascular predispone a tener COVID? Sí, es una pregunta muy interesante porque es un poco el corazón del problema de esta patología, ¿no? Primero hacer una breve introducción. En realidad, todas las conclusiones a las cuales hemos arribado durante estos más de 2 años muy duros de Sí. trabajo en pandemia han hecho que vayamos aprendiendo sobre diferentes áreas de esta patología y que, bueno, cardiólogos nos hayamos cruzado en el debate y en la búsqueda de soluciones y conclusiones con los neumonólogos, con los infectólogos, con los clínicos, como bien decías vos hace un instante, también con nefrólogos, porque esto tiene diferentes implicancias, y a la vez que estábamos combatiendo con la enfermedad y la generación de nuevas vacunas, también aprendiendo de la misma a través de los registros. Y las conclusiones a las cuales vamos a abordar un poco en el desarrollo de estos minutos nacen un poco de estos registros.
Hoy estamos ante la presencia de casi 500 millones de personas en el mundo que han sido contagiadas, y de ellos una proporción lamentablemente muy grande, 6 millones aproximadamente han muerto. En Argentina casi 130.000 muertos, con 8 millones, casi 9 de contagiados. Por lo tanto, estamos en condiciones de abordar algunas conclusiones. Y esas conclusiones tienen, como bien decís vos, que ver con, primero, la población que está en riesgo mayor en relación a quienes se han contagiado de este virus, y a ese subgrupo a los cuales les ha ido peor, que son básicamente quienes tenían algún tipo de comorbilidad, y en el caso, cuando hablamos de comorbilidad, una patología preexistente. Los obesos, los diabéticos, los pacientes que eran portadores de hipertensión, aquellos pacientes que tenían antecedentes en el caso del pulmón, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o patologías previas como insuficiencia renal, o incluso, bien es sabido, algún tipo de enfermedad autoinmune, les ha ido peor. Y, por supuesto, a los pacientes de mayor edad, a los adultos mayores. Entonces, eso básicamente es un elemento que tenemos que tener muy presente al momento de evaluar los subgrupos de mayor riesgo. Ahora, es cierto que el virus tiene las características específicas que generan un estado inflamatorio en el cuerpo a nivel global, y que ante una patología preexistente puede empeorarlo. Esto quiere decir pacientes con enfermedad aterotrombótica, con placas, con colesterol o con calcio en el interior de los vasos sanguíneos, que ante ese estado inflamatorio puedan romperse y generar un infarto. Pacientes que tenían algún grado de dilatación del músculo cardíaco o alteración en la contracción del músculo cardíaco, que ante el contacto con el virus se gatilla una cantidad de elementos que hacen una cascada inflamatoria que hace que ese músculo se dilate aún más y genere lo que llamamos miocarditis o miopericarditis. La inflamación también de esa bolsita, ese envoltorio que hay alrededor del corazón, que hace que esté acompañado de dolor de pecho, de alteraciones del ritmo, o incluso cuadros graves de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. Entonces, al comienzo de tu pregunta, sí, sobre los pacientes que tienen una patología previa, hay un grupo que les va peor, pero además el virus genera la aceleración de procesos que hacen que la enfermedad se produzca y que a estos pacientes les vaya peor. Bien, perfecto. Desde el momento que llegó la vacunación, las vacunas, aparecieron las vacunas, esto que vos estás comentando, ¿cambió en algo el hecho de vacunar a la gente en forma masiva, o no modificó nada la evolución o estos comentarios que vos estabas haciendo recién? No, definitivamente hemos asistido todos a una, creo, exagerada exposición del público ante informaciones y debates Claro, de científicos y profesionales en todo el mundo, y por lo tanto, como suele suceder con todas las noticias, no así solamente es. las relacionadas con el COVID, tiende a mezclarse lo principal de lo accesorio. Lamentablemente, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente en los medios se ha puesto mucho énfasis en lo accesorio. O sea, con la vacunación ha habido tal o cual efecto adverso específico en una población pequeña, y hemos puesto el acento en ese área. Pero lamentablemente no se ha hablado demasiado de los enormes, enormes Así es. beneficios que ha significado la vacunación. Para decirlo rápidamente, independientemente de las plataformas que se usen, las plataformas son la tecnología, los Así es. dispositivos aplicados a los diferentes tipos de vacunas, si una es por ARN mensajero, si otra es un virus inactivado, todas ellas disminuyen la respuesta inflamatoria al contacto con el virus y por lo tanto disminuyen las complicaciones. Esto es así, y las muertes, Claro, obviamente. así Por es. eso es que esto podría haber sido mucho peor, seguramente, si no hubiésemos tenido la cantidad de individuos vacunados como los tenemos hoy. Yo Sí, entiendo, no quiero equivocarme, pero en el tablero de Hopkins, que es este tablero que se utiliza usualmente para hacer el seguimiento individualizado de la cantidad de pacientes que se encuentran vacunados,
Hoy estamos en el mundo con un número de vacunación que llega a los 10.800, lo estoy mirando ahora, 805 individuos vacunados, vacunas aplicadas, lo que es un número inédito en un tiempo realmente reducido, ¿no? Sí, y tocando este tema en el contexto mundial, que no lo podemos evitar con esto de la guerra, la migración y todo esto que se está viendo en donde hay una disminución en la vacunación, no solo en este caso de COVID, sino de otras vacunaciones de patologías que ya estaban controladas y que han vuelto a empezar a aparecer casos de polio, sarampión, por ejemplo, para dar solamente algunos ejemplos. En nuestro país, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con el UNICEF, hicieron un informe en donde advertían o advierten sobre la caída de un porcentaje importante en la vacunación en todos los niveles, y creo que esto es una cosa que va a haber que tener mucho cuidado y rever, y el sistema de control epidemiológico de salud de los distintos países van a tener que estar con los ojos muy abiertos para poder controlar adecuadamente esta situación que está sucediendo y que puede reabrir un nuevo rebrote de enfermedades viejas o eventualmente nuevamente un rebrote de COVID, por ejemplo. Esa es mi opinión, no sé si vos lo ves de la misma manera. No, definitivamente, y de hecho, en este sentido, ya tras 2 años de esta pandemia casi, hemos visto claramente cómo los países desarrollados y no desarrollados también, que han tenido un porcentaje muy alto de pacientes no vacunados, cíclicamente volvían a tener el problema sobre sus narices, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente sí, a una población mucho más alta, con una cobertura mucho más elevada, las complicaciones y obviamente las libertades que después se pueden disfrutar son totalmente diferentes, ¿no? No cabe ninguna duda sobre eso. Perfecto, muy bien. Vamos a ir a la primera pausa y después continuamos con el programa. Desde marzo vuelve el clásico del deporte provincial. Johnny Concia vuelve con la cita deportiva obligada de todos los martes, como siempre por Megacable, conectando con tus emociones. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez, República del Líbano, 68. Muy bien, volvemos al programa. Estamos con el doctor Diego Chazarreta tocando el tema de la enfermedad cardiovascular y COVID, ¿sí? Y bueno, veníamos con el tema de si el COVID primero era la causa de, o si los antecedentes de enfermedades cardiovasculares predisponían al COVID. Esa pregunta ya la contestó Diego muy claramente, y el tema ahora es: los médicos fuimos aprendiendo en el día a día con la evolución, las mutaciones, etcétera. La aparición de las vacunas trajo un alivio y una reducción en cuanto a la forma de presentarse y la disminución de la mortalidad y la internación y las complicaciones. Y entonces la pregunta ahora es: ¿cómo ingresa el virus o todas las mutaciones que fue teniendo el virus a lo largo de la pandemia? ¿Ingresan al organismo de la misma forma o tienen formas diferentes de ingresar o tuvieron? Sí, en realidad la investigación sobre los aspectos del ingreso del virus a través de las vías respiratorias al cuerpo y posteriormente los efectos inflamatorios que se producen siempre se relacionó y se hizo mucho hincapié con un mecanismo específico. Creo que incluso el público estuvo relacionado con esto porque se mencionó varias veces, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, un receptor que se
digamos, se utiliza frecuentemente para el tratamiento de la hipertensión arterial a través de diferentes efectores, fármacos que actúan sobre sí mismo. Y obviamente quien lo tiene más sobreexpresado, por eso los hipertensos eran un grupo inicialmente muy relacionado con el riesgo, probablemente tenían fenómenos inflamatorios más importantes. Recordá, Jorge, que al comienzo de la pandemia incluso hasta hubo alguna sugerencia que algunos pacientes suspendieron el tratamiento, que la Federación Argentina de Cardiología claramente sacó un comunicado planteando que ese no era el camino. Pero esa forma de ingreso evidentemente gatilla fenómenos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo, porque la enzima convertidora de angiotensina 2 se ubica a nivel renal, a nivel endovascular, a nivel pulmonar también, y por lo tanto ese fenómeno se ve potenciado ciertamente. Y tiene mucho que ver seguramente con un área de conocimiento que seguramente vos querés tocar también, que son las secuelas o los eventos posteriores en los pacientes que ya han pasado y han sobrevivido el cuadro agudo eventualmente de COVID, ¿no? El famoso post-COVID o largo COVID o COVID recurrente, que independientemente del cuadro de agudeza, si el paciente ha tenido que estar en una terapia intensiva o si el paciente ha tenido un simple resfrío o ha estado oligosintomático o asintomático, tienen importancia y deben ser evaluados. Claro, perfecto. Bien, ya que me tiraste el centro, lo recojo y antes de cabecear te digo, esto que vos decías muy bien, el tema de las complicaciones o el COVID tardío o el post-COVID, que aquellos pacientes que quedan con sintomatología una vez pasado el cuadro agudo, no es lo mismo, no es lo mismo aquellos pacientes que tuvieron una cuarentena en su casa, que aquellos que tuvieron un COVID moderado severo o que aún estuvieron en una terapia intensiva, intubados durante un tiempo importante. Después, la evolución de esos pacientes en cuanto a la persistencia de determinados síntomas también ya está establecido, ¿verdad? Sí, al principio, como suele, vuelvo a repetir con esto, fuimos aprendiendo de a poco qué hacer, ¿no? Porque claro, los primeros casos, recordemos, donde no había vacunación, uno tendía a pensar que tal vez, bueno, estudiando la función cardíaca o con una teleradiografía de tórax simplemente normal era suficiente. Después fuimos dándonos cuenta con el transcurrir de los meses de que había pacientes que habían sobrepasado el cuadro severo o leve, podían quedar con algún tipo de síntoma. Y finalmente fuimos aprendiendo, y hay mucha publicación sobre esto, a definirlo. ¿Qué es ese síndrome post-COVID? Bueno, son los pacientes que han cursado su COVID y que después de 12 semanas, después de 3 meses, continúan con un cuadro específico de síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Bueno, puede haber palpitaciones, puede haber dolor de pecho, puede haber algo muy común que se ve, que es una frecuencia cardíaca acelerada, lo que es el síndrome de taquicardia postural, o sea, uno está sentado, uno se pone de pie y los latidos del corazón aumentan en mayores de 20 años, casi 30 latidos, en chicos más chicos, entre 14 y 19 años, hasta 40 latidos puede aumentar. Y esas sensaciones se mantienen durante bastante tiempo. Se cree que incluso quienes tienen síndrome post-COVID, solo el 25-30% no lo tiene al año. Esto persiste un tiempo, por lo tanto hoy no podemos decir de que tiene un final ese síndrome post-COVID. Así es. Y estos pacientes que muy bien vos explicás, que es de consulta frecuente, los episodios de taquicardia, la percepción de la taquicardia, que de hecho así sucede, y que los pacientes perciben y se angustian muchas veces porque lo sienten con una intensidad importante. Hoy por hoy, algunos les colocamos el Holter, por ejemplo, para documentarlo, y después podemos iniciar un tratamiento temporario y después suspender ese tratamiento en base a la evolución o cuando consideremos que hayan pasado esos 3 meses e ir viendo qué pasa en el tiempo con esa sintomatología. Uno también ha ido aprendiendo eso, ¿no? Sí, definitivamente. Obviamente en este
en lo que es la evaluación del paciente que ha pasado por un COVID, antes de catalogarlo como síndrome post-COVID, esto es importante decirlo, uno debe tener una adecuada evaluación cardiovascular, una adecuada evaluación pulmonar, neumonológica y una adecuada evaluación neurológica, ¿no? Proximal, distal. En lo neurológico aplicará básicamente test de memoria, test de atención, de neurocognición, hay test muy específicos que pueden decirnos a nosotros si hay alguna afectación, porque esto seguramente, Jorge, vos también lo has escuchado, olvido sobre algunas palabras, dificultad en la rapidez de la respuesta, hay algunas de estas cosas que pueden suceder. A nivel pulmonar, uno se centraría, si el cuadro no ha sido grave en relación a un tromboembolismo de pulmón o una afectación pulmonar fibrótica muy importante, algunos test un poquito más profundos que hacen los neumonólogos, que la simple espirometría, la de soplar y ver la capacidad del pulmón, que es la famosa DLCO, ver si esa distancia que hay entre un vaso sanguíneo y un alvéolo donde el oxígeno transfunde está inflamado o no, si eso funciona adecuadamente bien como filtro. Y finalmente el corazón con un electrocardiograma, claro, un Holter, como vos decías, para ver si hay algún tipo de arritmia, y un ecocardiograma para ver si está presente esto que mencionamos, que es la miopericarditis. Una vez definido eso, si después de las 12 semanas hay síntomas, y si no encontramos algún hallazgo que nos haga pensar que estas arritmias pueden, o estas alteraciones de ritmo pueden obedecer a alguna alteración cardíaca, entonces sí, tratarlas desde el punto de vista sintomático para que no molesten hasta que desaparezcan, ¿no? Bien, o sea que, como vemos, todo esto, pasado el cuadro agudo, como muy bien explicaba Diego, pueden persistir algunos síntomas durante un tiempo y que hay que hacer una valoración en forma multidisciplinaria, porque son varios los órganos que pueden verse afectados y que necesitamos tener la valoración completa de cada uno de esos órganos o sistemas, sistema respiratorio, neurológico, renal, cardiológico, vascular, y necesitamos tener toda esa valoración para darle la importancia que corresponde y eventualmente el tratamiento temporal, circunstancial o permanente de acuerdo al resultado de la evaluación. Ustedes, vos en la práctica diaria, con respecto a las trombosis, ¿cómo han visto esto? ¿Ustedes han tenido muchos cuadros de trombosis en la experiencia de ustedes? Nosotros, yo te voy a responder según la experiencia que hemos tenido de la evaluación post-COVID. Tenemos aproximadamente 1.500 pacientes evaluados acá en el centro nuestro, en el Centro Médico Capital, algo que seguramente publiquemos en próximos congresos. Y la definición, y este es un concepto importante, de trombosis pulmonar, bueno, los cuadros que están muy manifiesta y el paciente debió ser internado, claro, no cabe ninguna duda, requiere el tratamiento correcto. Lo más llamativo son las alteraciones que se observan en pacientes oligosintomáticos o asintomáticos, pacientes que por ahí han tenido simplemente un cuadro congestivo y no han referido un cuadro típico de tromboembolismo pulmonar, pero por ahí consultan porque tienen cierta fatiga o cierta disnea en el ejercicio, cuando suben una escalera, cuando hacen un esfuerzo, que antes no la referían. Allí encontramos un porcentaje que llega hasta el 2,5% significativo de pacientes con este tipo de alteraciones, que no es menor. Por lo tanto, tendremos que ver en la evolución de estos pacientes cómo vuelve a comportarse ese pulmón, y es cierto que es importante, en relación a lo que vos decías, llevarse por ahí de estos minutos de reflexiones en relación a esta patología, que no es necesario uno haber tenido un cuadro con una complicación aguda por el COVID. Claro. Que los pacientes que han estado asintomáticos pero han cursado la enfermedad y lo saben porque tienen un test positivo, deben evaluarse igualmente. Porque tal vez puede haber alguna complicación o alguna secuela que no pueden definirla en la consulta inicial, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya estamos cerrando el programa y te quiero hacer las últimas dos preguntas. La primera es, ustedes, en el centro de ustedes, ¿han visto alguna diferencia en el hombre y la mujer con respecto a la incidencia y complicaciones con respecto a COVID? Esa es la primera. Y la segunda es, en los pacientes deportistas,
que han tenido COVID, que aparentemente no han tenido ninguna complicación en principio. La valoración de esos pacientes hay que esperar un tiempo, hay que darle un tiempo de descanso o que se enfríe el cuadro y después hacer una valoración o hacer una valoración inmediatamente para retomar la actividad física, cualquiera de ellas sea. Sobre la primera pregunta, decirte, Jorge, que la mujer pareciera tener una incidencia, por lo menos en los registros presentados, mayor de síndrome post-COVID que el hombre. Eso es así, está escrito, está publicado y pareciera ser que condice también con la mayor incidencia en mujeres adultas mayores de patología cardiovascular. Así que por ahí pareciera venir la cosa. Respecto a la segunda pregunta, es un poco más compleja. No vamos a encontrar acá respuestas definitivas, pero sí decirte, en los pacientes, por eso hablábamos, que tienen un ecocardiograma normal, en los pacientes que uno no observa la presencia de miopericarditis ni afectación pulmonar y que son sometidos, como suelen serlo, a test de ejercicios periódicos para la competencia y que no han tenido complicaciones, usualmente no debería haber problema después de los 30 días. Bien. Hay un solo elemento que estoy obligado a mencionar, porque dentro de la evaluación, y no lo hemos hecho, evaluación post-COVID, es algo al cual nosotros le damos un valor y veremos en los registros hacia el futuro si tiene aún más valor, que es la medición en sangre de lo que los médicos definimos como un biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Un reflejo, en este caso, de cierto grado de inflamación. Por ejemplo, elementos relacionados con mayor posibilidad de trombosis, el fibrinógeno, el dimerodén en el caso de la trombosis pulmonar, la proteína C reactiva, en el caso del corazón, las troponinas, el NT-proBNP, algunos biomarcadores que hablan de mayor presión dentro del corazón. Si esos mediadores, la ferritina también, si esos mediadores están en un rango de normalidad, probablemente se haya superado el cuadro y no estemos en un caso de post-COVID prolongado ni ninguna secuela. En el caso de que ese paciente tenga alguno de estos biomarcadores que son muy simples de medir en sangre, elevados, yo sería en ese caso un poco más cuidadoso y vería en el tiempo cuál es la evolución. Perfecto, clarísimo. Te agradezco enormemente, Diego, tu tiempo. Realmente han sido muy claras las explicaciones, así que espero que seguro que han comprendido. Y bueno, como verán, el tema de COVID y enfermedad cardiovascular, como decía el doctor Chazarreta, es multifactorial, hay que analizar muchas cosas porque no es solamente un órgano el afectado, sino que puede ser multisistémico, dependiendo de los antecedentes de ese paciente, dependiendo de la edad de ese paciente, dependiendo de cómo cursó ese evento ese paciente, dependiendo si estaba o no vacunado ese paciente. Entonces, tenemos elementos, hoy hemos aprendido y tenemos elementos para después de que ha pasado ese evento agudo, poder saber que esos síntomas que el paciente refiere y nos consulta o nos llega al consultorio, saber o poder tener realmente más posibilidad de tener certezas de que esos síntomas tienen o no tienen nada que ver con un síndrome post-COVID y estar más tranquilos. Con estudios que son sencillos de hacer, que se pueden hacer y se pueden volver a repetir, pero siempre en manos de gente experta y en gente que maneja adecuadamente los estudios, ¿no es cierto? Un neumonólogo que haga bien una espirometría, un cardiólogo que haga bien una ecocardiografía y bueno, así todos los estudios que necesitamos hacer. Y por supuesto el laboratorio con esos biomarcadores, como muy bien explicaba el doctor Chazarreta, que nos marcan, de acuerdo a los niveles, la posibilidad de que esos síntomas puedan tener con un proceso inflamatorio que aún persiste o no. Entonces, tenemos elementos, hemos aprendido, vamos a aprender y tenemos todavía más que aprender, pero bueno, al día de hoy ya creo que podemos tener un poquito más de calma y tranquilidad
y podemos abordar el tema realmente con más conocimiento y más ordenados en cuanto a la valoración de los pacientes. Así que un gracias enorme, Diego, nuevamente por tu tiempo y realmente la sencillez y la capacidad de explicar las cosas te definen como un gran docente y por eso tu lugar está muy bien ganado. Desde acá un gran abrazo y espero que nos podamos ver en próximos eventos personalmente para darte un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Dale, gracias. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en 7 días.